Alabado sea Jesucristo, mis queridísimos hermanos y hermanas. Bienvenidos nuevamente a escuchar la palabra del Señor con nosotros en este canal católico Levántate y Camina, cual pues dedicamos siempre a llevar la palabra del Señor a todos aquellos que quieren escucharla, a todos aquellos que quieren poner en práctica esta hermosa palabra que el Señor día con día nos regala a cada uno de nosotros. Y en este día, mis queridos hermanos, Dios me da el privilegio a mí de poder compartir con ustedes un hermoso evangelio tomado del evangelista San Marcos en el capítulo 12, versículos del 1 al 12. Para esto, hermanos, para escuchar esta palabra, como siempre, lo vamos a hacer haciéndolo siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la palabra de Dios nos dice: Jesús entonces le dirigió estas parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y construyó una casa para el celador. La alquiló después a unos trabajadores y se marchó al extranjero. A su debido tiempo envió a unos sirvientes para pedir a los viñadores la parte de los frutos que le correspondían. Pero ellos lo tomaron, lo apalearon y lo despacharon con las manos vacías. Envió de nuevo a otro servidor, y éste lo hirieron en la cabeza y lo insultaron. Mandó a un tercero, y a éste lo mataron. Y envió a muchos otros, pero a unos los hirieron y a otros los mataron. Todavía le quedaba uno, que era su hijo, muy querido. Lo mandó por último, pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero los viñadores se dijeron entre sí: este es el heredero y la viña será para él. Matémoslo y así nos quedaremos con la propiedad. Tomaron al hijo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Ahora bien, ¿qué va a hacer el dueño de la viña? Vendrá, matará a esos trabajadores y entregará la viña a otros. Y Jesús añadió: ¿no han leído el pasaje de la Escritura que dice: la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra principal del edificio? Esta es la obra del Señor y nos dejó maravillados. Los jefes querían apresar a Jesús, pero tuvieron miedo al pueblo. Habían entendido muy bien que la parábola se refería a ellos. Lo dejaron allí y se fueron. Queridos hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, vamos a meditar juntos un poco esta palabra hermosa que el Señor nos ha regalado a cada uno de nosotros. Esta palabra, este evangelio de hoy, hermanos, nos deja una frase muy pero muy fuerte, muy importante, muy directa, la cual dice: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Y este evangelio, hermanos, nos narra una parábola de Jesús muy pero muy fuerte, muy clara, que la tenemos que leer toda nuevamente para poder comprenderla. Y es que se nos narra de que un viñador preparó una viña para que esa viña diera fruto, dice el evangelio, y se la alquiló a unos trabajadores. Él se fue al extranjero y cuando era el momento de los frutos, pues el hombre mandó, dice, a los servidores de él para que pudieran traer los frutos de la parte que le correspondía. Y nos dice la palabra, hermanos, de que estos trabajadores insultaban. Primero decía que insultaban a los que llegaban, otros que los mataron. Es decir, hermanos, ocurrieron muchas cosas cuando aquel viñador mandaba a pedir la parte que le correspondía. Y algo muy importante en este evangelio es, hermano, de que dice que aquel hombre que alquiló su viña, al final envió a su hijo. Envió a su hijo creyendo, hermanos, de que
por ser su hijo, no le iban a hacer daño. ¿Y cuál fue el pensamiento de aquellos trabajadores? Bueno, este es el hijo del dueño que nos ha alquilado a nosotros. Hay que matarlo y así los quedamos con su herencia. Mis queridos hermanos, si nos ponemos a meditar muy bien en esta palabra, hay 3 momentos muy importantes en este evangelio. Para poder entender esta parábola tenemos que primeramente entender de que cuando dice que aquel viñador preparó aquella viña, es Dios preparando el mundo, es decir, toda la creación es esa viña que Dios preparó. Y aquellos trabajadores que dice que los enviaban para poder ir a recoger los frutos que les correspondía son, hermanos, los profetas, aquellos que vinieron a anunciar la palabra. Y como todos sabemos, a muchos de ellos los insultaron, los apedrearon, los mataron, muchas cosas pasaron. Y la tercera cosa importante en este evangelio es que dice que el viñador mandó a su hijo. ¿Y quién es ese hijo? Es el Hijo de Dios, hermano. Si lo entendemos de esta forma, el hijo del viñador es Jesús, el cual pues muchos lo rechazaron, lo insultaron, lo abofetearon, lo golpearon, y aún así Él quiso hacerlo por amor a cada uno de nosotros. Entonces, mis queridos hermanos, esta parábola la podemos entender de esta forma. Dios crea, hace toda la creación, prepara todo eso para enviar a los profetas, como nos dice en la palabra que enviaron los trabajadores, y después, hermanos, Dios mismo envía a su hijo, al igual que aquel viñador hizo. Pero ¿y qué pasó, hermanos, cuando aquel padre mandó a su hijo por aquello que le correspondía? Lo mataron. Y de la misma forma pasó con Jesús. Es por eso que Jesús dice esta frase muy importante: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Mis queridos hermanos, ¿cuántas veces nosotros, pongámonos a pensar, hemos desechado aquella piedra creyendo que no es importante? Sabemos, hermanos, que la piedra angular es la piedra más importante que se ponían en aquellos edificios que se construían en aquel tiempo, ya que no se utilizaba ningún tipo de mezcla ni nada. No se utilizaba nada de eso. Entonces ponían la piedra angular, decían, ponían la piedra más fuerte, la más bonita, no ponían cualquier piedra, porque era ahí donde se iban a soportar las demás paredes. Entonces, muchas veces, hermanos, nosotros hemos desechado la piedra angular, y esa piedra angular es Dios. Y muchas veces, hermanos, ¿cómo lo hemos rechazado? ¿Cómo lo hemos desechado? Creyéndonos que nosotros somos los dueños de la viña del Señor, creyendo que nosotros somos los dueños de la creación de Dios. Y muchas veces nosotros, al no reconocer de que Dios es el viñador, de que Dios es el que nos guía, el que nos ha dado todo, al no reconocer eso, nosotros, hermanos, somos aquellas personas que desechamos la piedra angular, que es la piedra más importante. Muchas veces lo hemos hecho, hermano. Muchas veces no hemos sido conscientes de que todas nuestras acciones, de todo aquello que estamos haciendo, no está edificando nuestra vida, y estamos desechando la piedra angular más importante, que es Dios, Jesucristo, en nuestra vida. Por eso, mis queridos hermanos, es que este evangelio nos habla en este día directamente a cada uno de nosotros. Hermanos, pongamos nuestra fe en Dios. Cimentemos, hermanos, nuestra fe con esa piedra angular que es Cristo, para que nosotros podamos ver y podamos darle también los frutos que les corresponden al Señor. Que no nos vaya a pasar, hermanos, como aquellos que alquilaron las tierras, hicieron. Que no nos vaya a pasar eso. Que no nos creamos dueños de lo que Dios nos ha dado. Hay que reconocer siempre, hermano, que cada cosa, cada pequeño detalle, por más mínimo que sea que tengamos en nuestra vida, es Dios que nos ha dado a nosotros todo lo que nos rodea, todo. Tenemos que reconocerlo, hermano. No podemos creernos dueños de todo.
No podemos creernos dueños del mundo, de que todo nos pertenece, de que no dependemos de Dios, hermanos. Dependemos de Dios, de la piedra angular. Si nosotros no estamos sobre la piedra angular, hermanos, lastimosamente nos vamos a caer, nos vamos a derrumbar y vamos a caer en lo más bajo. Y Dios no quiere eso. Dios quiere, hermanos, que estemos soportados en la piedra angular. Es por eso, hermanos, que en este día el Señor nos invita a eso, a estar siempre cimentado en esa piedra, estar siempre, hermano, constante, perseverante en la fe, para que nada ni nadie, hermano, nos pueda apartar de Dios. Nada ni nadie nos pueda quitar la gracia que Dios nos da a cada uno de nosotros, porque Dios nos da la gracia. Y muchas veces, hermano, aunque nos da esa gracia, nosotros le fallamos, pero Dios, en su amor y su misericordia, nos sigue llamando día con día para que podamos acercarnos siempre a Él. Así es que, mi querido hermano, que esta palabra nos llene de esa presencia de Dios. Ayer, domingo, celebrábamos la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y ahora se nos vuelve a presentar también en el Evangelio un poco de cómo Dios envía a su Hijo, de cómo Dios tiene todo preparado para cada uno de nosotros, para que podamos acercarnos siempre a Él. Así es que, hermano, así como celebrábamos ayer la Trinidad Divina, que esa misma Trinidad Divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea la que nos bendiga siempre, la que nos bendiga cada momento de nuestra vida, para que estemos llenos de esa presencia, de ese Espíritu que nos da la fortaleza para seguir adelante siempre. Que la gloria y la honra sea para Dios, mis queridos hermanos. Que Dios te bendiga, y te invitamos siempre a estar pendiente de estos evangelios que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga.